Soy maestra integrante de la sección 22 y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también, por supuesto, soy esposa de uno de los presos políticos, Damián Gallardo Martínez. Hablemos del caso de tu esposo. El día de ayer hicieron ustedes una conferencia de prensa, me parece que la CENTE se pronunció por la liberación, nuevamente por la liberación de todos los presos políticos, pero en particular hablaron del caso de tu esposo. Sí, mira, desde hace más de 3 años que detienen a Damián de manera impune, porque también debo decir, voy a hacer un poquito la remembranza de quién es Damián Gallardo Martínez para que sepan, justamente porque es un preso político del sistema y del periodo de Enrique Peña Nieto y de Gabino Cue Monteagudo. Damián Gallardo Martínez es maestro de formación. Él estudió en el Centro Regional de Educación de Oaxaca, el CRENO, pero también él fue parte de los iniciadores de la CENEO. Él fue el impulsor de la CENEO y fue parte de la CENEO. Damián también es defensor de los pueblos originarios. Él es de Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Es indígena Yup, él habla la lengua Yup, pero también Damián fue parte del Comité por la Libertad de Presos Políticos, y un caso particular y paradigmático fue parte del Comité por la Libertad del doctor Martínez Soriano. En el 2006 Damián anduvo muy activo en la revuelta social del 2006, pero también fue parte del APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. También ha sido gestor comunitario y ha hecho proyectos alternativos en los pueblos originarios, específicamente en Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Él fue iniciador de uno de los bachilleratos polivalentes, donde rescata toda su lengua ancestral, sus culturas ancestrales, fotografía, pintura, toda esa colectividad que trabajan en Santa María Tlahuitoltepec, pero que también trabajan en la mayoría de los pueblos originarios. A Damián lo detienen justamente el 18 de mayo en la madrugada del 2013. ¿Y por qué decimos nosotros que Damián es un caso específico? Porque también lo detienen a él junto a otras 12 personas, a otros 12 compañeros, justo cuando nosotros nos estábamos preparando para una gran movilización nacional, justamente por no permitir que aprobaran la reforma educativa, que bueno, es un tema ya muy hablado y decimos que más que reforma educativa es laboral y administrativa. Y justamente nosotros nos preparábamos para esa movilización cuando detienen a Damián, ¿no? Pero a Damián no lo detienen de una manera pacífica, lo detienen de una manera violenta, entrando a nuestra casa, donde nosotros habitábamos en ese momento con nuestra hija. Y la policía irrumpe de manera ilegal, sin orden de aprehensión, sin orden de presentación y sin orden de cateo, y mi casa la revuelven, pero además rompen chapas, son muy agresivos tanto con Damián como con la familia, me refiero a mí. Afortunadamente Mariana dormía y luego entonces... ¿Tu niña? Mariana es mi hija, dormía y bueno, a ella no... ¿La respetaron de La respetaron de alguna manera, pero digo, ¿cuál respetar cuando ya habían irrumpido en mi casa, no? A la 1:30 de la madrugada. ¿Policías estatales, ministeriales? ¿Quiénes llegaron? Fíjate que llevaban logos de la Policía Federal. Entendemos entonces, por cómo se lo llevaron después y a dónde lo llevaron, entendemos que fue un operativo conjunto, o sea, la Policía Federal y la Policía Estatal, porque ningún policía federal puede irrumpir en un estado sin la orden del gobierno estatal. O sea, por supuesto que Gabino Cue Monteagudo sabía del operativo que iban a hacer esa noche. Y bueno, después se llevan a Damián y Damián estuvo desaparecido por más de 30 horas. Nosotros pusimos un amparo por desaparición forzada por desaparición forzada e incomunicación, que por cierto Damián ganó un año después, porque mis cuñadas al otro día, cuando ellas fueron a todas las procuraciones de justicia en Oaxaca, en ninguna procuración de justicia estaba Damián, no lo tenían detenido en ningún lugar, y de eso da cuenta un perito. Un perito anduvo acompañando para verificar y certificar que verdaderamente a Damián no lo tenían en ningún lado. Luego entonces Damián estuvo desaparecido
Y creemos que justamente eso hace que Damián era candidato perfecto a desaparición forzada. Si nosotros en ese momento no nos movilizamos con las ONGs hermanas, en este caso específico, consorcio, y que quien ha coadyuvado desde el primer momento, la licenciada Jessica Sánchez Maya, defensora de derechos humanos, no ahorita estaríamos contando otra historia en el caso de Damián. El hecho de que nosotros metiéramos acciones urgentes, quejas, amparos a nivel estatal, pero también a nivel nacional y a nivel internacional, conjuntamente con una acción política que hicimos las maestras y los maestros y unas organizaciones que se solidarizaron, que bloqueamos algunas calles del centro histórico, presentan a Damián y a los otros compañeros hasta el día domingo en la mañana, y ya lo tenían en la Seido. ¿Y de qué acusaban a Damián? Permíteme interrumpirte, ¿lo torturaron? Sí, ¿Cómo por fue la supuesto. situación? Mira, que te cuenta él? Lo que Damián nos ha dicho en voz de Damián, y hay cartas ya escritas por Damián donde a Damián lo torturan. Lo torturan no solo físicamente, a Damián lo torturan físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Diciéndole, la tortura física pues ya sabemos que consistió en golpes en todas partes del cuerpo, pero principalmente en los testículos y en los pies. O sea, le pegaban con digamos que con las armas en los pies, pero también dice que le pegaron en la cabeza, en la espalda, en todos lados. Damián iba con sandalias, entonces la tortura fue tremenda. Esa fue la tortura física. Además de que todo lo que ya han narrado las compañeras y los compañeros y Damián mismo, que también les dieron, ¿cómo les llaman eso de agua por la nariz y todo eso? El tehuacanazo, sí. El submarino. Claro, pero la tortura psicológica fue la más fuerte, porque a Damián, desde que lo sacan, él nos dice que a Damián le cubren la cabeza y todo el tiempo lo venían pateando, lo tiraron en la camioneta y lo venían golpeando. Él ya no supo qué pasó, y entonces cuando ya le dieron unos documentos en blanco para que firmara, Damián les dijo que no iba a firmar nada, porque para empezar no sabía que iba a firmar, y después eran las consecuencias, que si no firmaba, pues que allí traían a su esposa, a su hija, y que las iban a violar y después las iban a matar. Pero no solo a ellos, también a sus papás, también a sus hermanas. Le enseñaron fotografías de la familia, le enseñaron fotografías de nosotros, y bueno, fue una tortura muy fuerte la que sufrieron los compañeros, ¿no? Después de eso, cuando ya estaba en la Seido, decía que a él lo acusan del secuestro de 2 niños. ¿De qué niños, no? Porque eso es el caso como específico que hemos tratado también de puntualizar y de denunciar. No son cualquier niños. De los niños a los cuales lo acusan a ellos de haber secuestrado, son a los sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani. Gerardo Gutiérrez Candiani en ese momento era el coordinador empresarial a nivel nacional. Entonces, imagínate el peso tan fuerte que eso significaba, ¿no? Y bueno, un millonario. Sí, claro, o sea, Gerardo Gutiérrez Candiani, además de ser el coordinador empresarial a nivel nacional, en Oaxaca él era el que manejaba todo el asunto de los medicamentos del Seguro Popular. Entonces, sí, o sea, era, y políticamente ha tenido como, tiene un peso muy fuerte Gerardo Gutiérrez Candiani. Cuando mi cuñada llega a la Seido para que lo pudiera visitar, Damián no se podía mover de los golpes que le habían dado, ¿no? Pero además de eso, el estigma que generaron alrededor de Damián fue muy fuerte, fue muy duro. Los medios, porque a Damián lo ponen como el líder de la banda de secuestradores. O sea, él era el ideólogo de todo lo que hacían, él era el actor intelectual de lo que eso sucedía, ¿no? Y entonces ya te imaginarás todos los medios al servicio del Estado, que lo que generó en la casa, que es un fraccionamiento muy pequeño. No, hombre, los medios acabaron no solo con la vida de él, sino también con la mía y con la de mi hija. Me parece que son como las cosas que nosotros hemos venido puntualizando, porque desde el día que detienen a Damián hasta un mes después, yo no vi a Mariana. La tuvimos que sacar completamente de la casa para que Mariana no pudiera ser afectada tanto por todo lo que hablaban de Damián, por todo lo que se decía, ¿no? Ha sido muy fuerte, sin embargo, la lucha que nosotros hemos dado ha sido también fuerte. Decidimos nosotros defender a Damián porque sabemos quién es Damián, y nosotros no íbamos a permitir que el Estado
siga quedándose con nuestros compañeros, con nuestros luchadores sociales, con nuestros defensores, fincándoles delitos de los cuales no son responsables, fabricándoles delitos a base de tortura, porque lo he dicho una y otra vez, el Estado fabrica culpables a través de la tortura, y no lo digo yo, lo dicen los informes a nivel nacional. En México, cómo la Policía Federal, los militares, a través de la tortura fabrican culpables, y que muchas de las cárceles están llenas de gente inocente que han sido torturados, no solo de presos políticos, también presos comunes que han sido torturados. Lo principal que empezamos a hacer fue meter acciones urgentes a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque Damián tenía una claridad específica de decir que los presos políticos tienen que denunciar siempre lo que pasa. Y entonces nos dedicamos a la denuncia de todo lo que estaba pasando, desde su detención hasta lo que ha pasado. Y hasta el día de hoy organismos internacionales como la ONU, la OMCT, la organización de la mesa de tortura, se ha pronunciado en el caso de Damián, Frontline, también ¿qué han dicho al respecto? El observatorio. Han instado al gobierno mexicano que acabe con todas las violaciones a los derechos humanos en el proceso de Damián y que lo deje en libertad. La ONU en agosto del 2014 saca una opinión en su 70 informe. Y en su 70 informe, ellos deciden sacar una opinión a favor de Damián, diciéndolo, uno, que es defensor de derechos humanos, que fue detenido de manera arbitraria, y le dice a Enrique Peña Nieto que lo libere, que lo deje en libertad, que acabe con todas esas anomalías de su caso. Sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido respuesta, no hemos tenido respuesta. Al contrario, ellos siguen insistiendo de que Damián es culpable, ¿no? Y nosotros le hemos demostrado una y otra vez, no solo las inconsistencias del caso, no solo que fue torturado, sino que además le hemos demostrado con pruebas que Damián es inocente. ¿Por qué lo digo? O sea, mira, ellos desde un primer momento, Damián fue el primero que pudo componer su declaración. O sea, ¿por qué? Porque hubo una declaración bajo tortura y Damián vuelve a hacer su declaración. 2, Damián gana el amparo por desaparición. El protocolo de Estambul dice que Damián fue torturado. Insisto, la opinión de la ONU, que es paradigmática, es una de las primeras que sale del 2014 a diciembre del 2015, fue de las primeras. Después de eso sale la de Canché, y Canché ya está libre. Después de la de Canché sale la de Néstor Salgado en diciembre, y también Néstor Salgado está libre. En febrero, si no me equivoco, sale la de Librado, la del compañero Librado Baños. Librado Baños sigue en prisión, pero también con un asunto de tortura sistemática constante. En diciembre sale otra opinión de la ONU para Enrique Guerrero Aviña. Enrique Guerrero Aviña también es uno de los coacusados del caso de Damián. Fue de los 13 detenidos el 17 y 18 de mayo del 2013. Y bueno, allí no termina la cuenta de las opiniones de la ONU, porque si no me equivoco, en mayo también sale una opinión a favor de los 25 presos del FP, donde también dicen que hubo detención arbitraria. Y así como esas opiniones, la gran mayoría, o mejor dicho, la mayoría de nuestros presos políticos fueron objeto de detención arbitraria. Por eso nosotros decimos que el caso de Damián es paradigmático, pues, porque eso... No es la excepción, sino la regla. Exactamente, porque marca una ruta. Sí, fue la primera opinión, y fíjate, en agosto de este año cumplió 2 años y han hecho caso omiso. ¿Qué significa entonces? Que los tratados internacionales ya no los están haciendo valer el Estado mexicano, o sea, ya no le está como interesando esa parte, porque hay tratados internacionales donde han pactado y donde dice, si la ONU dice que acabes con la tortura de los compañeros y que los liberes, así debiera de ser. Sin embargo, han hecho caso omiso. También ganaron un amparo y lo volvieron a reponer. Sin embargo, nosotros esperábamos que allí Damián saliera libre, y sin embargo les vuelven a dictar acto de formal prisión. Otro caso que nos hace, y que es muy específico, a Damián se entiende que desde un principio, cuando lo sacan en medios masivos, medios nacionales,
Milenio fue uno de los que más se ensañó en el caso de los compañeros de Damián y lo sacaba cada 10 minutos diciéndoles que eran culpables de secuestro, cuando en ese momento a Damián no lo tenían por secuestro, lo tenían por delincuencia organizada. A Damián le dictan la orden de aprehensión un mes después de estando en prisión. Fíjate lo incongruente, la prefabricación lo injusto, de un caso, cómo el gobierno va fabricando y además va afinando las formas de represión para los luchadores sociales y para nuestros presos políticos. También en uno de los más bien en una de las audiencias, porque ellos insistían que tenían demasiadas llamadas, donde aparecía la voz de los compañeros, ¿no? Bueno, de Damián, negociando, hablando con los otros compañeros. Como evidencia, decían como ellos. Evidencia, ¿no? Y entonces nosotros allí, también los abogados, y demostraron que no existe tal audio. Presentaron unos audios que están en blanco. Eso se ha ido demostrando poco a poco, como el asunto de geolocalización. Ahora, la dichosa prueba madre, como lo decían ayer, lo decíamos en la conferencia de prensa, se les vino abajo con el peritaje que se acaba de presentar. ¿Cuál es esa? Es que ellos decían que a partir de una llamada anónima se destapa todo el asunto de investigación que hizo la PGR. ¿Una denuncia anónima? Una denuncia anónima les dice del asunto del secuestro, y entonces eso genera que los equipos de inteligencia empiecen a interferir teléfonos y hacer como la investigación. Y entonces el peritaje arroja de dónde venía esa llamada anónima. Esa llamada anónima es un número de la Ciudad de México ahora, pero que viene de un portal de internet donde ofrecen sexo a hombres y mujeres. Entonces, ¿dónde está la veracidad de esa llamada anónima y de esa prueba de la cual ellos han hecho tanto alarde y tanto han dañado a los compañeros y a las familias? Pues no. Nosotros creemos que aún con este peritaje, con las opiniones de la ONU, con todo lo que ya hemos ganado y se ha demostrado, Damián debería de quedar libre en este momento. ¿Por qué tanta hazaña que tienen contra él y contra los otros compañeros si ya se ha pronunciado tantas autoridades a nivel internacional? Sabemos que la justicia en México ya nadie le cree, ya no hay la credibilidad no existe ya. El hecho de que organismos internacionales con peso se estén pronunciando, ¿por qué tanta hazaña contra ellos, crees tú? Bueno, lo hemos dicho que los enemigos más fuertes para el Estado pues son los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos, de los pueblos originarios, los activistas, las maestras, los maestros, los estudiantes. Eso está muy claro. Y todo aquel que es opositor al Estado mexicano va a ser su enemigo acérrimo. Es como, los están tomando como un ejemplo para que la gente no entre, no se organice, no se movilice, de alguna manera se convierta en un, digamos, entre comillas, enemigo del Estado, cuestione las acciones del Estado. Sí, por supuesto. A mí me parece que justamente para criminalizar a la protesta y parar la protesta que aunque pareciera que no, cada día va aumentando el descontento, es eso, es una manera de decirle todo aquel que se atreva a alzar la voz en contra de nosotros, fíjense lo que le espera. Y no solo es la cárcel, mira, la cárcel es lo menos grave que le puede pasar a un luchador social, a un activista, a un maestro o a un defensor de derechos humanos. Están las desapariciones forzadas, están las ejecuciones extrajudiciales, están los asesinatos del Estado, pues lo hemos visto, lo hemos vivido. Precisamente ayer, me parece, salió un documento, antier, un informe sobre casi 28,000 desaparecidos en México, que algunos dicen probablemente la cantidad es mínima y serían más los desaparecidos en México. Sí, mira, las cifras, lo que hemos estado viendo es que alarmantemente cada día aumenta de los desaparecidos. Y no todo el mundo denuncia tampoco. No, claro, porque la gente tiene miedo. Déjame decirte que denunciar también implica riesgos. Para la familia. Te lo digo nosotros como familia y apoyados por organismos civiles,
nos hemos atrevido a estar denunciando constantemente porque creemos que eso es lo correcto, porque callarnos también implicaría ser cómplices del mismo Estado, y hemos denunciado, pero eso ha traído consecuencias muy fuertes. Por ejemplo, en el caso mío, yo he tenido un hostigamiento muy fuerte, seguimiento, mi teléfono está intervenido, amenazas constantes, o sea, siempre tiene un costo, así como... Y tú tienes una niña, usted tiene una niña, o sea, hay gente que piensa, mejor me quedo callado porque podría ser peor. Sí, por Tienes supuesto. que vencer todo eso, o sea, no solamente es que te encarcelen a un ser querido injustamente, sino también ustedes afuera, ¿no? Los peligros que están corriendo. Sí, mira, me parece que lo más simple o lo más sencillo es dejar que las cosas fluyan y llevar un proceso jurídico, ¿no? Como normalmente quisieran que fuera. Pero tenemos que vencer los miedos. Te quiero decir que sí hemos tenido miedos, sí hemos tenido muchos miedos, pero es necesario quitarse los miedos justamente por eso, por esa hija que tenemos. Y además yo te dije, soy maestra, y el hecho de trabajar con 20 niñas, 20 niños en un grado de vulnerabilidad muy fuerte, tú dices que no sería justo, ni lo correcto, ni lo más ético quedarse callados, porque entonces estaríamos aceptando que las compañeras y los compañeros presos políticos son culpables. Y si lo hemos dicho y lo vamos a seguir reiterando, son inocentes, entonces tenemos que desenmascarar al Estado mexicano. Y no solo en el país, sino en otros lados del mundo, porque ¿qué pasa en México? O sea, nosotros sabemos qué está pasando en México, nosotros sabemos qué está pasando en Oaxaca, y sabemos qué está pasando en el país. Pero cuando ellos salen, me refiero a Enrique Peña Nieto y a todas sus instituciones, a todas sus instituciones, ¿qué es lo que pasa? Ellos van y dicen que en México las cosas están tranquilas, están en paz, que somos unos cuantos los que nos movilizamos, que somos unos cuantos los inconformes, que en México se practica la democracia, que en México se respetan los derechos humanos, y eso es totalmente falso, pues. Te lo digo nosotros que lo estamos viviendo a cada momento en carne propia. En Oaxaca ya tenemos 75 presos políticos, ¿sí? Y Damián lo dijo desde el primer día que lo detuvieron, en su primera carta dijo, yo no soy el primero, no soy el único, pero seguro estoy que tampoco seré el último, porque en ese sistema donde vivimos, donde criminalizan la protesta social cada momento, siempre habrá detenciones, siempre habrá desaparecidos, porque aquellos que somos opositores al Estado, o por lo menos que no estamos de acuerdo con su política de procurar justicia, pues siempre vamos a hacer los que vamos a hacer acallados, ¿no?